Hola amigos, bienvenidos a una nueva serie de Gotas de Agua Viva. En esta ocasión es la parte número 7 que se titula Viviendo por Fe. Es una pequeña aportación que quería hacer porque realmente es muy importante conocer cómo y comprobar cómo a lo largo de la historia siempre ha sido así. Siempre el pueblo de Dios ha vivido por fe y todas las victorias las ha conseguido por medio de la fe. Fijaros, en Romanos 1, versículos 16 y 17 nos dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fijaros, nos dice que el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, con lo cual debemos creer el Evangelio, debe haber esta fe en el Evangelio, si no, si somos incrédulos, no hay este poder de Dios en nosotros por medio del Evangelio. Y nos dice después, el justo vivirá por la fe, con lo cual si no hay fe, no viviremos, moriríamos en todo caso, ¿verdad? No tendremos una experiencia genuina con Dios sin fe. Fijaros, si seguimos un poco más adelante y nos vamos a Hebreos 11, vamos a ir leyendo el ejemplo de varios personajes bíblicos a lo largo de toda la historia, los cuales vivieron por fe. Es una manera de demostrar a las personas que sean incrédulas que siempre ha sido así. Esto no es una novedad del tiempo del fin, no es una ocurrencia de alguien, sino que siempre la salvación ha sido por medio de la fe. Por medio de la fe en los méritos del Salvador. Antes de que viniera el Salvador a humanarse, a revestirse de nuestra naturaleza humana y vencer en la cruz, había la promesa de que vendría, con lo cual también vivían por esa fe. Y a partir de que Cristo murió ya tenemos la comprobación, la certeza absoluta de que Él venció y que por medio de Él se nos abre una puerta para heredar la vida eterna, si andamos por donde Él anduvo, con lo cual siempre es lo mismo, siempre ha habido la misma promesa y siempre ha sido la salvación de la misma manera. Fijaros, en Hebreos 11, versículos 4 y 5 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Fijaros, por la fe Abel alcanzó testimonio de que era justo. Abel estaba justo en el inicio de la historia de este mundo. Después del pecado, pues el primer personaje que tenemos conocimiento es Abel, y era justo ya, vivía por fe, era un hijo de Dios. Sigamos con el siguiente versículo, el número 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí lo volvemos a tener y en un momento iremos otra vez a Enoc. Fijaros, por la fe Enoc, ¿qué le pasó a él? Fue traspuesto sin ver muerte. Fue un símbolo de los 144.000 que no verán muerte y serán llevados al cielo sin haber muerto en esta tierra. Con lo cual, Enoc llegó a un punto muy importante de comunión con Dios, agradó a Dios. Y luego volveremos en su ejemplo, porque hay algo que nos dice el siguiente versículo muy importante para tener en cuenta nosotros también. Pero primero vamos a los versículos 7 y 8 del mismo capítulo. Tenemos más ejemplos. Por la fe Noé, una vez más, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí lo tenemos clarísimo, Noé, antediluviano, igual que Abel, igual que Enoc, por la fe preparó un arca, y esta fe le salvó, y por esta fe fue hecho heredero de justicia, esta justicia que solo es dada por la fe. Nos damos cuenta que siempre el patrón es el mismo, siempre es la salvación por la fe, y esa fe genuina conlleva a hacer unas obras, las obras que Dios te dice, conlleva a que Dios obre en ti su querer y su hacer. Nos damos cuenta de eso. Fijaros, siguiente versículo, el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Una vez más, Abraham, por la fe. Siempre es por la fe. Fijaros, versículos del 9 al 11. Por la fe, siguiendo hablando de Abraham, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, la mujer de Abraham, siendo estéril recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Siempre es todo por la fe. Abraham también fue justificado
Por la fe, un concepto que nos parece muy nuevo, ¿verdad? Pero no, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí de la forma correcta y pura, no con las distorsiones actuales que hay en el mundo cristiano. Y como he dicho antes, volvemos un poquito más a Enoc, porque hemos leído varios versículos de este capítulo 11 de Hebreos, pero no hemos leído el 6, que es justo el que está después de cuando nos da el ejemplo de Enoc. Fijaros, dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Ya lo vemos, más claro imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, con lo cual, sin fe no hay salvación. Sin fe Dios no puede obrar en ti porque tú mismo le echas fuera, tú mismo no permites que Él haga su obra en ti. Si vamos a 1 de Juan 5, versículos 4 y 5, veremos un aspecto más. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La Biblia, sobre todo en Apocalipsis, nos muestra varios versículos en donde el que venciere tal cosa, el que vence tal cosa, el que venciere. Siempre hay una herencia, un premio final, pero la victoria es necesaria y la victoria viene por la fe. Luego, fruto de esa victoria, tenemos la herencia con los salvos. No al revés, la propia herencia no es la victoria, sino que es la consecuencia de esta victoria. Y siempre es por la fe del Hijo de Dios. En Filipenses 4:4 nos dice algo muy interesante, algo que sin duda alegrará nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, nuestro andar diario, no puede ser un andar de perplejidad, un andar de tristeza, de depresión, de siempre quejas, etc. Ha de ser un andar como el que dice Filipenses 4:4. Fijaros, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nos tenemos que regocijar en las pruebas, porque como dice Pedro, si salimos de ellas, saldremos más puros como el oro, saldremos afinados, habremos avanzado en nuestro camino a la santificación, habremos ganado una victoria con Dios, con lo cual regocijémonos en todo. Parece difícil, ¿sabéis por qué? ¿Y por qué muchas veces no se consigue? Porque no tenemos fe genuina. En el fondo tenemos nuestra fe propia y esta fe propia no vale para nada. Todo lo que sea propio, proveniente del yo, no sirve. ¿Y nos lleva a qué? Nos lleva al terreno satánico, nos lleva a la depresión, a mostrar un carácter satánico, a mostrar obras satánicas, obras que no tienen nada que ver con el regocijo que nos pide Dios que tengamos cuando andamos en Él. Y vamos a avanzar un poquito más en eso, porque fijaros, Gálatas 2:20 nos dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la clave, vivir en la fe del Hijo de Dios, porque estamos crucificados juntamente con Él. Si tenemos fe verdadera y aceptamos su justicia, viviremos así y andaremos en el camino que Él nos marque. Haciendo eso es imposible que se manifieste el yo y el orgullo. Es imposible estar tristes o depresivos, sino que estaremos gozosos, estaremos regocijándonos, como nos dice Pablo. Porque, ¿sabéis? Nos tenemos que gozar. No nos tenemos que gozar en nuestros propios méritos, en nuestros hallazgos, hazañas. No. Nos tenemos que regocijar siempre en Cristo y en Cristo crucificado. Fijaros, Gálatas 6:14 nos lo dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En qué nos tenemos que gloriar? ¿En experiencias egoístas? ¿En nuestro yo? No, para nada. En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, el único por el cual sus méritos y su fe nos habilitan a nosotros para poder heredar la vida eterna, por medio del único, el cual es mediador entre Dios y nosotros, por medio del único que nos limpia de todo pecado. Fijaros, avancemos ya para terminar esas gotas de agua viva de la predicación de hoy. En Juan 3, versículos del 6 al 8 nos dice algo muy interesante. Fijaros, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esas son palabras de Jesús a Nicodemo, con lo cual prestemos mucha atención. Tenemos que nacer de nuevo y nacer del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
No conocemos, no podemos entender cómo opera el Espíritu, el porqué de su acción, cómo es. Eso no está revelado y no lo podemos entender. Es como el viento, ¿dónde va? ¿Dónde viene? Pero lo que sí sabemos es que mediante el Espíritu sin pecado de Cristo, el cual es enviado del cielo, mediante ser partícipes de esta naturaleza divina, podemos vencer el pecado en su totalidad. Eso es lo importante, porque Cristo vino aquí a la tierra y y participó de nuestra misma carne y sangre. Eso lo dice Hebreos también, nos lo dice el apóstol Pablo. Y nosotros, gracias a su victoria, así podemos participar de su naturaleza divina, podemos participar del poder divino que le hizo vencer, podemos tener la mente de Cristo en nosotros, sustituyendo a nuestra mente natural, a nuestra mente de Satanás. Por medio del Espíritu enviado del cielo, tenemos por la fe la presencia personal de Cristo en nosotros. Por medio de este Espíritu sin pecado, somos partícipes de la naturaleza divina, de la mente divina en nosotros. Eso es un tema muy abarcante y os recomiendo también estudiar porque es súper importante. Solo por medio de ese Espíritu podemos vencer el pecado, todas las tendencias heredadas y cultivadas. Avancemos un poquito más. Para terminar, Romanos 8, 35 al 37, nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Una vez somos participantes de la naturaleza divina, de ese Espíritu Santo que es enviado del cielo, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Malas palabras? ¿Persecuciones? ¿Angustias? ¿Problemas de todo tipo? ¿Hambres? No, porque estaremos viviendo en la fe del Hijo de Dios. Estaremos juntamente con Cristo crucificados y eso lo viviremos en esta fe del Hijo de Dios. Ya no estaremos viviéndolo en el yo. Cuando se vive en el yo, en gran magnitud o en poca magnitud, siempre nos atribulamos, siempre caemos cuando suceden cosas no deseadas en nuestra vida, pero mediante el Espíritu de Cristo en nosotros, eso no sucede. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.